¿Buscas un proyecto pequeño y adorable para esta época del año? Hola, soy Sandra y hoy te enseño cómo hacer este muñeco de nieve. Este es un proyecto que puedes colocar en tu árbol de Navidad, llevarlo contigo como llavero o usarlo para decorar en el carro o en el hogar. Es de esos proyectos especiales que no pueden faltar en la época de invierno o Navidad. Veamos entonces los materiales que usaré para elaborar este muñeco de nieve. Te los dejo en pantalla para que puedas verlos en detalle. También en la descripción de este video te dejo el link a mi storefront de Amazon, donde te comparto estos y otros materiales que uso en mis proyectos. Si compras a través de mis enlaces, yo recibo una pequeña comisión sin costo extra para ti. Dicho esto, comienzo la cabeza con el hilo blanco. Hago un anillo mágico. Lo aseguro y voy a hacer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Yo usaré una variante del medio punto. Puedes hacerlo en V, en X o como yo. Usa el punto que normalmente usas para tus amigurumis. Hago el primero pasando el gancho por el centro del anillo y voy a tomar la hebra por encima. La paso por el anillo y ahora tomo la hebra por debajo y la paso por las dos hebras para completar el punto. Yo olvidé marcar el punto, te aconsejo lo marques. Continúo haciendo medios puntos hasta tener 6. 2, 3, 4, 5, 6. Estiro la hebra corta para asegurar el anillo mágico, tratando de que me quede lo más cerrado posible. Y voy a cerrar esta primera vuelta con un punto deslizado en el primer punto. Esto lo haré solo en esta primera vuelta. Las vueltas siguientes las haré en espiral. Se me está haciendo complicado hacer el punto deslizado, ya que ese primer punto me quedó un poco apretado. Así me queda la primera vuelta terminada. Me paso al punto que está al lado y comienzo la segunda vuelta. En esta vuelta voy a hacer aumentos de medios puntos. Voy a ir escondiendo la hebra del inicio para asegurarla. Hago el primer medio punto y lo marco. Y en el mismo punto voy a hacer el segundo medio punto. Y así me queda este primer aumento. Me paso al siguiente punto para hacer el segundo aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Me paso al siguiente punto para hacer mi tercer aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Continuaré haciendo los 3 aumentos que me faltan para completar esta vuelta con 12 medios puntos. Así me ha quedado esta segunda vuelta terminada. Retiro el marcador y comienzo la tercera vuelta con un medio punto. Esta hebra del inicio la continuaré escondiendo. Lo marco y me paso al siguiente punto para hacer un aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Me paso al siguiente punto y hago un medio punto. Me paso al siguiente punto para hacer un aumento. Esta secuencia de un medio punto y un aumento la repetiré por toda la vuelta, culminando esta vuelta con 18 medios puntos. Retiro el marcador y comienzo la cuarta vuelta con un medio punto. Lo marco y voy a repetir la secuencia de un aumento, 2 medios puntos, 5 veces. Hago el aumento y luego 2 medios puntos. Hago el primero y me paso al siguiente punto para hacer el segundo medio punto. Voy a repetir la secuencia, un aumento y luego 2 medios puntos. Repetiré esta secuencia de un aumento, 2 medios puntos, 3 veces más. He completado mis 5 secuencias y en los 2 últimos puntos voy a hacer un aumento y en el último punto un medio punto.
En esta y las rondas pares siguientes me gusta distribuir los puntos de esta manera para que los aumentos no me queden en la misma posición. Y de esta forma esta pieza circular queda mejor proporcionada. Retiro el marcador y comienzo la quinta vuelta con un medio punto. Lo marco, me paso al siguiente punto y hago un medio punto, en el siguiente otro medio punto y en el siguiente un aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. Esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento, la repetiré 5 veces más para completar esta vuelta con 30 medios puntos. Retiro el marcador y comienzo la sexta vuelta con un medio punto. Lo marco, me paso al siguiente punto y hago otro medio punto. Y voy a repetir la siguiente secuencia 5 veces. Un aumento, hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo medio punto. 4 medios puntos. Uno, 2, 3, 4. Esta secuencia de un aumento 4 medios puntos la repetiré 4 veces más. Estoy en el final de la vuelta y en los últimos 3 puntos voy a hacer un aumento y 2 medios puntos. Uno, 2 para completar esta vuelta con 36 puntos. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 7 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta completar 5. Llevo 2, 3, 4, 5. En el siguiente punto hago un aumento. Esta secuencia de 5 medios puntos, un aumento, la repetiré 6 veces, contando la que acabo de hacer, culminando esta vuelta con 42 medios puntos. Retiro el marcador y de la vuelta 8 a la 14 voy a hacer un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. Hago el primer medio punto y lo marco. Y continúo haciendo medios puntos hasta llegar a la vuelta 14. 42 puntos en cada una de las vueltas. He completado las 14 vueltas y así se va viendo la cabeza de este muñeco de nieve. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 15 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta tener 5. Llevo 2, 3, 4, 5. Y en los siguientes 2 puntos voy a hacer una disminución invisible. Paso el gancho por las hebras delanteras de los medios puntos y hago el medio punto. Esta secuencia de 5 medios puntos, una disminución, la repetiré 5 veces más, culminando esta vuelta con 36 puntos. Y así se me va viendo esta cabeza. Voy ahora a colocarle los ojos de seguridad. Con ayuda de los alfileres voy a ir colocándolos donde quiero que vayan los ojos. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la 11 y la 12. Coloco el alfiler y cuento ahora hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y a la izquierda del punto coloco el alfiler. Me aseguro de que me gusta la posición de los ojos y ahora sí voy a colocar los ojos de seguridad. Retiro el alfiler y coloco el ojo de seguridad. Este ojo es bien pequeñito. También puedes probar colocar un ojo más grande y ver si te gusta cómo cambia la expresión de este muñeco de nieve. Así me queda. Retiro el otro alfiler y coloco el ojo de seguridad. Así se me verían los ojitos puestos
Y voy ahora a colocarle los cierres para asegurarlos. Con una fosforera o mechero voy a darle calor a la parte trasera negra para asegurarlos un poco más y que esa parte me quede también un poquito más aplastada y no me moleste cuando vaya a colocar el relleno. Si decides hacer este paso, te aconsejo lo hagas al aire libre y usando máscara para protegerte del humo que suelta el plástico. Con los ojos listos, continuaré tejiendo la cabeza de este muñeco de nieve. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 16 con un medio punto. Lo marco, me paso al siguiente punto y hago otro medio punto. Y comienzo la siguiente secuencia. Una disminución, 4 medios puntos. En los siguientes 2 puntos voy a hacer una disminución y continúo haciendo 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Esta secuencia de una disminución, 4 medios puntos, la repetiré 4 veces más. Estoy en el final de la vuelta y en los últimos 4 puntos voy a hacer una disminución y 2 medios puntos. 1, 2. Culminando esta vuelta con 30 medios puntos. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 17 con un medio punto. Lo marco y hago 2 medios puntos más. 1, 2. En los siguientes 2 puntos hago una disminución invisible. Esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución, la repetiré 5 veces más, culminando esta vuelta con 24 medios puntos. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 18 con un medio punto. Lo marco y repetiré la secuencia de una disminución, 2 medios puntos, 5 veces. Hice la disminución y luego 2 medios puntos. Hago el primero y el segundo. Repetiré esta secuencia 4 veces más. Estoy en el final de la vuelta y en los últimos 3 puntos hago una disminución, un medio punto, culminando esta vuelta con 18 medios puntos. Voy ahora a colocarle el relleno. Me ayudo con el gancho y también con las tijeras, ya que esa parte está un poquito cerrada. Coloca tanto relleno como te guste y dale forma a la cabeza. Con el relleno listo, continuaré tejiendo la cabeza. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 19 con un medio punto. Lo marco. En los siguientes 2 puntos voy a hacer una disminución. Esta secuencia de un medio punto, una disminución, la repetiré 5 veces más, culminando esta vuelta con 12 medios puntos. Le acomodo el relleno y le doy forma para ver si necesita más y colocárselo ahora. Y continuaré ahora haciendo el cuello. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 20 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos. Un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. 12 medios puntos en total. 2, 3, 4, 5 y continúo hasta tener 12, quedándome así esta vuelta terminada. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 21 con un medio punto. Lo marco
Y en esta vuelta, al igual que en la anterior, voy a hacer un medio punto por cada punto, 12 medios puntos en total. 2, 3 y continúo haciendo medios puntos hasta tener 12. Y así se me va viendo esta cabeza. Continúo acomodándola y dándole forma. Retiro el marcador y en la vuelta 22 voy a hacer 12 aumentos de medios puntos, pero los haré en flow, es decir, voy a insertar el gancho solamente por la hebra delantera de los puntos. Hago el primer medio punto, lo marco y como voy a hacer aumentos, voy a insertar en el mismo punto para hacer el segundo. Voy a cambiar el marcador que me está molestando y me paso al siguiente punto para hacer mi segundo aumento. Recuerda que estoy tomando solamente la hebra delantera. Hago el primero, inserto el gancho en el mismo punto para hacer el segundo. Me paso al siguiente punto para hacer mi tercer aumento y continúo haciendo aumentos de medios puntos hasta completar 24 medios puntos. Y así me queda esta vuelta terminada. Mira cómo el tejer en flow nos ayuda a que el tejido quede un poco más plano ahí en esa parte. Voy ahora a seguir tejiendo, esta vez hacia el centro, para cerrar el proyecto en esa parte y que no se salga el relleno. Retiro el marcador y voy a girar el proyecto. El último punto de la vuelta me quedará a la izquierda y el primero a la derecha. Voy a insertar el gancho por debajo de las hebras del primer punto y voy a traer la hebra del último punto como si fuera a hacer un punto deslizado. Y hago un punto deslizado posicionándome en las hebras que me quedan en el centro del proyecto, que son las hebras traseras que dejé de tejer en la vuelta anterior cuando tejí en flow. Espero puedas entender con mi explicación ya que no se puede apreciar en el video. Así me queda posicionado el gancho en el proyecto y voy a comenzar la vuelta 23 con un medio punto. Si lo deseas, puedes marcarlo. Y voy a continuar haciendo medios puntos por cada una de las hebras libres que tengo en el centro del proyecto. En esa vuelta tenía 12 puntos, así que voy a hacer 12 medios puntos en total. Y así me queda esta vuelta terminada. Voy ahora a cortar la hebra, la saco del punto para asegurarlo y con aguja lanera voy a ir tomando hebras de estos puntos para ir cerrando el centro. Voy a pasar la aguja 12 veces. Voy a dar la última puntada hacia el centro y ahora voy a cerrar estirando la hebra. Antes de cerrarla, asegúrate de que no necesita más relleno. De ser así, colócale el relleno antes de cerrarlo. Acomodo bien esa parte para que me quede lo más plano posible. Acomodo bien el relleno y le doy forma a la cabeza de este muñeco de nieve y escondo la hebra entre los puntos. Y ahora con el hilo rojo voy a hacerle una especie de cuello para darle una terminación más bonita a esa parte. Comenzando esta vuelta con un nudo corredizo. Retiro el gancho del nudo corredizo y por la parte trasera de la cabeza del muñeco voy a insertar el gancho por uno de los últimos puntos que había hecho. Paso el nudo corredizo por el punto y hago una cadena para asegurar esta hebra. Tomo una lazada y hago un punto alto en ese mismo punto. Si lo deseas, puedes marcarlo. Me paso al siguiente punto y hago un aumento de puntos altos.
Hago el primer punto alto y en el mismo punto hago el segundo punto alto. Continuaré haciendo aumentos de puntos altos por toda la vuelta, un aumento por cada punto de la vuelta anterior. Voy a ir escondiendo la hebra del inicio a medida que voy haciendo los puntos. Así me quedará asegurada. Estoy en el final de la vuelta, hice 23 aumentos de puntos altos y voy a hacer un punto alto junto al primer punto alto de la vuelta para tener 24 aumentos de puntos altos. Voy a hacer un punto deslizado en ese primer punto y culminar esta vuelta con 48 puntos. Y así me ha quedado esta vuelta terminada. Para la vuelta 25 y última, voy a hacer una cadena, un punto deslizado por toda la vuelta. Esta secuencia de una cadena, un punto deslizado, la repetiré 48 veces para darle una terminación más bonita. Estoy en el final de la vuelta y así luce mi cuello terminado. Corto la hebra y saco la hebra del punto. Voy a culminar esta vuelta con un cierre invisible utilizando la aguja lanera. Me gusta terminar con este cierre ya que me simula un punto más y la terminación queda más bonita. Si lo deseas, igualmente puedes terminar con un punto deslizado. Voy a esconder la hebra entre los puntos para asegurarla. Corto esta hebra del inicio que ya ha quedado asegurada y continúo escondiendo la hebra larga hasta asegurarla. Así se ve por el fondo y así me queda mi muñeco. Lo sigo acomodando y voy ahora a hacerle los detalles del rostro. Le hice el bordado antes de colocarle su nariz de zanahoria. Y aunque este bordado es sencillo, si lo deseas puedes primero hacer la nariz, colocársela y luego hacerle el bordado. De igual forma te muestro cómo lo hice. Solamente voy a agregar cejas y una boquita. Y aunque los amigurumis no suelen llevar boca, a mí me gusta hacerla. Hazle el bordado que más te guste y dale su propia personalidad. No voy a cortar ni asegurar las hebras del bordado hasta que haya colocado la nariz y esté segura de que me gusta el resultado. Voy ahora a hacerle su nariz de zanahoria. Para ello voy a usar un hilo de bordar que tenía 6 hebras y lo he dividido para utilizar solamente 3. Comienzo la primera vuelta con un anillo mágico. Lo aseguro y comienzo a hacer 6 medios puntos. En la nariz los medios puntos los voy a hacer en V, pero puedes hacerlos en X o con la variante que veníamos utilizando anteriormente. Hago el primero, si lo deseas puedes marcarlo. 2, 3, 4,
5, 6. Aseguro el anillo mágico tratando de que me quede lo más cerrado posible en el centro. Y continúo tejiendo en espiral. Para la vuelta número 2 voy a hacer 6 medios puntos, un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. Al esta pieza ser pequeña, será un poco difícil hacer los puntos, sobre todo en este primer punto de la vuelta que queda un poco cerrado. A mí me costó bastante, por lo que voy a ponértelo en cámara un poco más rápida, hasta que lo logre. Voy a ir escondiendo la hebra del inicio a medida que vaya haciendo los puntos. Este sería mi primer punto. Me paso al siguiente punto para hacer el segundo y continúo haciendo medios puntos hasta tener 6. 3, 4, 5, 6. Y con ayuda de la parte trasera del gancho voy a darle forma a esta pieza. Y en la vuelta número 3 también voy a hacer 6 medios puntos, un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. Voy aplastando la pieza a medida que voy haciendo estos medios puntos, con cuidado de no tomar hebras de otros puntos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. Para la vuelta 4 voy a hacer un medio punto, un aumento. Esta secuencia la voy a repetir 3 veces. Hago el primer medio punto, me paso al siguiente para hacer un aumento. Hago el primero, inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Esta sería mi primera secuencia. Me paso al siguiente para hacer el medio punto. En el siguiente tengo que hacer un aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Esta sería mi segunda secuencia. Me paso al siguiente punto para hacer el medio punto. Y en el último punto voy a hacer un aumento. Hago el primero e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando esta vuelta con 9 medios puntos. Como esta nariz no llevará relleno, le estoy dando forma con el gancho. Voy a colocársela a la cabeza de mi muñeco de nieve para ver cómo le queda. A mí me gusta cómo se le ve, así que la dejaré con ese tamaño. Si la quieres más grande, agrega más vueltas. Corto la hebra de hilo y la saco del punto, dejándola lo suficientemente larga para coserla a la cabeza. Como me quedó un pedacito de la hebra del inicio, voy a colocarla hacia el centro de la nariz y me servirá como un pequeño relleno en esta nariz. Este paso es opcional, si lo deseas puedes cortarla. Ahora, con ayuda de uno o más alfileres, voy a colocar la nariz en el muñeco. Estoy poniéndola
una vuelta aproximadamente por debajo de los ojos. La acomodo para que me quede en el lugar que me gusta. Y con la aguja lanera voy a comenzar a dar puntadas, tomando hebras de la cabeza y de la nariz. Voy a tratar de que esta costura me quede lo más redonda posible, por lo que me voy a ayudar de otro alfiler. Voy a abrir un poquito con el alfiler el tejido para llevarlo a la posición más o menos aproximadamente a donde quiero colocarlo. Con otro voy también a abrirlo un poquito más. Esto para darle un poquito más de forma a la nariz. Voy a continuar dando puntadas hasta completar la unión de la nariz en la cabeza. Y así luce este muñeco de nieve con su naricita colocada. Como me gusta cómo se le ve el bordado, ya puedo esconder todas estas hebras de hilo. Ya escondí y aseguré todas las hebras de hilo. Voy ahora a hacerle su sombrero. Comienzo el sombrero con el hilo rojo. Voy a hacer un anillo mágico, lo aseguro y voy a hacer 6 medios puntos dentro del anillo mágico. Estos medios puntos los voy a hacer con la variante del medio punto. Uno, si lo deseas, puedes marcarlo. 2, 3, 4, 5, 6. Aseguro el anillo mágico y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto. Esto solo lo haré en esta primera vuelta. Luego voy a continuar tejiendo en espiral. Voy a traer la hebra hacia adelante para usarla como marcador y me paso al siguiente punto para hacer un medio punto. En esta vuelta voy a hacer 6 aumentos de medios puntos. Con la hebra roja no puedo ver bien dónde tengo marcado. Creo que mejor voy a usar un marcador. Lo coloco en las hebras del primer punto y como tengo que hacer aumentos, voy a insertar el gancho en el mismo punto para hacer mi primer aumento. Ya tengo los dos medios puntos en el mismo punto. Me paso al siguiente punto para hacer mi segundo aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Me paso al tercer punto para hacer mi tercer aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Hago el cuarto aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Hago el quinto aumento, un medio punto, dos medios puntos y en el último punto hago mi sexto y último aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo, culminando esta vuelta con 12 puntos. Retiro el marcador y comienzo la tercera vuelta con un medio punto. Lo marco. En el siguiente punto voy a hacer un aumento. Hago el primer medio punto e inserto en el mismo punto para hacer el segundo. Esta secuencia de un medio punto, un aumento, la repetiré 5 veces más. Culminando esta vuelta con 18 puntos.
Retiro el marcador. Esta hebra se puede ir escondiendo a medida que se hacen los puntos y comienzo la vuelta 4 con un medio punto. Lo marco y voy a repetir la siguiente secuencia. Un aumento, dos medios puntos. Uno, dos. Esta secuencia de un aumento, dos medios puntos, la repetiré 4 veces más. Ya hice mis 5 repeticiones y en los dos puntos que me quedan voy a hacer un aumento y un medio punto para completar así mi sexta secuencia y culminar esta vuelta con 24 puntos. Esta será la parte superior de mi sombrero. Y como en esta parte no quiero que el sombrero pierda su forma, voy a agregar un pedacito de plástico. Este plástico es del que suele venir en las cajas de los juguetes. También se puede usar goma eva o incluso un poquito de silicona caliente derretida para darle estructura. Pero esta lámina de plástico es la que yo decidí usar. Antes de continuar tejiendo, voy a marcar el círculo en mi lámina de plástico, teniendo cuidado de no manchar el tejido. Otra opción es recortar el círculo directamente sobre la pieza, pero siempre con mucho cuidado para no cortar ninguna hebra. Así me ha quedado este círculo y como sobresale todavía un poquito por el tejido, voy a recortarlo aún más para que me quede más pequeño que la pieza tejida. Voy a dejarlo así por el momento. Cuando tenga más avanzada la pieza, veo si necesito recortarlo más o hacer uno nuevo. Voy a retirar el marcador para continuar haciendo este sombrero. La vuelta 5 la voy a hacer en bloc, es decir, tomando las hebras traseras. Y voy a hacer 24 medios puntos, un medio punto por cada punto en la vuelta anterior. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos sobre las hebras traseras. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y continúo hasta tener 24. Estoy en el final de la vuelta y así se ve esta vuelta terminada. Retiro el marcador y en esta vuelta voy a hacer 24 puntos tomando las hebras normalmente. Hago el primero, lo marco y continúo haciendo medios puntos hasta tener 24. Culminada esta vuelta con 24 puntos, voy ahora a cambiar de color. Para ello voy a deshacer esta última lazada del punto, paso el gancho por las dos hebras del punto y ahora con el hilo blanco lo coloco para comenzar a tejer con él y paso la lazada para completar el punto. Si lo prefieres, puedes deshacer completamente el último punto y comienzas haciéndolo normalmente con el hilo rojo y lo completas con la hebra de hilo blanco. Ajusto el hilo para que no se me abra el punto y si lo deseas puedes anudar esas hebras para asegurarlas mucho mejor. Voy a ir escondiéndolas a medida que hago los puntos. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 7 con un medio punto. Lo marco y continúo haciendo medios puntos por toda la vuelta, un medio punto por cada punto en la vuelta anterior, 24 en total. Llevo 3, 4, 5, 6. Voy a ir escondiendo las hebras a medida que hago los puntos y continúo hasta tener 24. En el último punto voy a hacer el cambio de color. Estoy en el final de la vuelta y ahora me corresponde hacer el último punto donde voy a hacer el cambio de color. Comienzo haciéndolo con el hilo blanco y luego paso la hebra del hilo rojo para completar el punto y que así me quede el cambio de color. Estiro la hebra del hilo blanco para que no me quede abierto el punto, retiro el marcador
y comienzo la vuelta 8 con un medio punto. Voy a seguir escondiendo las hebras del hilo blanco a medida que hago los puntos. Hago el medio punto en rojo, lo marco y continúo haciendo medios puntos por toda la vuelta. 24 medios puntos en total. Llevo 3, 4, 5 y continúo hasta tener 24. Estoy en el final de la vuelta y así luce esta vuelta terminada. En este punto puedes colocarle el círculo de plástico que hicimos anteriormente y rectificar si te gusta cómo le queda. Por el contrario, si decides agregar un poquito de silicona caliente derretida, acomodas bien la pieza y le colocas un poquito que abarque 2 vueltas de la base aproximadamente. No mucha para que no le agregue peso. Dicho esto, continuaré haciendo este sombrero. Retiro el marcador, paso esta hebra hacia el centro. Si lo deseas, puedes cortarla. Y en esta vuelta voy a tejer en flow, es decir, solamente tomando la hebra delantera de los puntos. Hago el primero, lo marco, me paso al siguiente punto, paso el gancho por la hebra delantera y hago el segundo medio punto. Me paso al siguiente para hacer el tercer medio punto. En el siguiente voy a hacer un aumento, siempre sobre las hebras delanteras de los puntos. Esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento, la repetiré por toda la vuelta, 6 secuencias en total, culminando esta vuelta con 30 puntos. Me gusta mucho cómo se va viendo este sombrerito, como al tejer en flow y usando esa secuencia de puntos, el proyecto se abre y le da forma al ala del sombrero. También se pueden ver las hebras traseras de los puntos que me ayudarán a que me sea más fácil unir luego el sombrero a la cabeza. Retiro el marcador y comienzo la vuelta 10 con un medio punto. Lo marco. Me paso al siguiente punto y hago un medio punto. Y comienzo la siguiente secuencia. Un aumento, 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Esta secuencia de un aumento, 4 medios puntos, la repetiré 4 veces más. Estoy en el final de la vuelta y en los últimos 3 puntos voy a hacer un aumento, 2 medios puntos. 1, 2, culminando esta vuelta con 36 puntos. Voy a darle forma a este sombrero y colocárselo a la cabeza de mi muñeco de nieve para ver cómo le queda. Me gusta cómo se le ve, así que lo voy a dejar de ese tamaño. Si quieres que el ala del sombrero sea más grande, hazle otra vuelta de aumentos, repitiendo la secuencia de 5 medios puntos, un aumento 6 veces, culminando la vuelta con 42 puntos. Como yo lo voy a dejar en 36 puntos, voy a cortar la hebra de hilo dejándola lo suficientemente larga para luego coser este sombrero en la cabeza del muñeco de nieve. Retiro el marcador y con aguja lanera voy a hacer un cierre invisible para culminar esta vuelta. Voy a dejar un punto libre, me paso al siguiente, paso la aguja por debajo de las 2 hebras del punto y luego paso la aguja por el mismo punto donde sale la hebra. Me gusta mucho terminar los proyectos con el cierre invisible ya que me simula un punto más. También puedes terminar la vuelta con un punto deslizado. Voy ahora a llevar la hebra hasta donde están las hebras traseras que habíamos dejado libre, donde tejimos en flow e hicimos el ala del sombrero. Estas hebras nos van a servir para coser el sombrero a la cabeza del muñeco de nieve. Le coloco el pedacito de plástico circular,
Lo acomodo bien en el sombrero, tratando de que me quede bien en la base y que le dé forma al sombrero. Si por alguna razón creo que tengo que ajustar este círculo, lo hago ahora, ya que el siguiente paso será colocar el relleno. Ahora estaba pensando que si tuviera alguna tapita plástica que coincida con el tamaño del sombrero, podría ser otra opción a usar, ya que la profundidad de la tapa me ayudaría a mantener la forma tanto en la base como en la parte que baja hacia el ala del sombrero. Esta es una idea que se me ha ocurrido para darle un poquito más de estructura al sombrero, pero incluso usando solo relleno, el sombrero igual quedará bien bonito. Con el relleno puesto, voy a colocarle ahora el sombrero a mi muñeco de nieve. A este se lo coloqué en el lado derecho. Para que no me queden iguales, al otro se lo voy a colocar al lado izquierdo. Puedes colocarlo en el lugar que más te guste. Lo acomodo y con ayuda de los alfileres voy a fijarlo en la cabeza. Esto me ayudará a que no se me mueva el sombrero cuando esté dando las puntadas para coserlo. Puedes colocar tantos como desees. Y con ayuda de la aguja lanera voy a ir dando puntadas, tomando una hebra de la cabeza y una del sombrero. Voy a ir tratando de que me quede lo más circular posible, es decir, sin que pierda la forma del sombrero. Antes de cerrarlo por completo, si lo consideras necesario, puedes colocarle un poco más de relleno. Y así me ha quedado la unión del sombrero a la cabeza del muñeco. Voy ahora a colocarle una cuerda para colgarlo. Este paso es opcional, ya que también puedes usar un llavero, una cinta o decidir no colgarlo. Esta hebra, que es la que estaba utilizando en la unión del sombrero, voy a esconderla entre los puntos. Corto la hebra cuando la haya asegurado y con ella misma voy a pasarla por donde quiero colgar mi muñeco. Como este muñeco será para colgar en mi árbol de Navidad, estoy poniendo esta cuerda bien corta, con el tamaño justo para colgar en alguna de las ramas del árbol. Y así me ha quedado listo este muñeco de nieve. ¿Qué te parece el resultado? A mí me gusta mucho. Estos los hice bastante similares, utilizando los mismos colores. Y aunque solo cambié la posición del sombrero, creo que se pueden hacer en diferentes colores, dependiendo la temática con la que hayas decorado en casa. Incluso se le pudiera agregar algún detalle al sombrero, alguna flor, un lazo o también una pequeña bufanda en su cuello. Yo los hice para colocar en mi árbol de Navidad y me encanta cómo se ve en él. Pero también me puse a experimentar con la inteligencia artificial y generé algunas imágenes que me dan muchas más ideas de decoraciones donde también pueda usarlo. Espero de todo corazón que este paso a paso te haya sido útil y que te animes a realizarlo. Etiquétame para ver tus resultados y poder dejarte un comentario. Recuerda que todos los materiales que uso como creadora de contenido los encuentras en mi storefront de Amazon. Te dejo el link en la descripción de este video por si quieres echarle un vistazo. Si compras a través de mis enlaces, yo recibo una pequeña comisión sin costo extra para ti. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales. Muchas gracias por acompañarme y hasta un próximo video.